La dependencia de Dios, hermanos, es uno de los aspectos más básicos, más fundamentales del caminar cristiano, puesto que desde que nuestra cabeza federal, Adán, cayó, no solo perdimos la capacidad de hacer el bien, sino también perdimos toda fuerza de voluntad y toda fortaleza para luchar contra el pecado y para vivir y servir a Dios correctamente. Pues como sabemos, el pecado contaminó el centro mismo del ser del hombre y todas sus facultades. Y desde entonces, nosotros ya no tenemos ese libre albedrío, esa libre voluntad para hacer el bien, buscar a Dios y lograrlo. Por eso los cristianos necesitamos, hermanos, aprender a andar en mayor dependencia de Dios. En ese sentido, los cristianos no buscamos independencia, sino al contrario, dependencia. Los cristianos hemos sido comparados en la Escritura como ovejas y no como fuertes toros de Bazán. ¿Por qué? Si es que en muchos lugares se anuncia, se proclama, se dice que somos fuertes guerreros de Jehová, ¿por qué la Escritura nos compara entonces como ovejas y no como fuertes toros? Si fuéramos así, si fuéramos fuertes toros de Bazán, entonces podríamos buscar o proclamar independencia. Pero somos comparados con palomas y no con poderosas águilas que se remontan en la tormenta. Por eso una vez más, hermanos, decimos que esas imágenes que de repente corren por el internet, donde está ahí un hombre fuerte con una armadura y una espada y soy soldado de Jehová, hermanos, son puras patrañas. No somos fuertes soldados, somos torpes ovejas, somos débiles palomas, no poderosas águilas que vuelan y se remontan. Dependemos de Dios. Dependemos de Dios a causa de nuestra debilidad y de nuestra constitución. Y necesitamos entenderlo. Necesitamos entenderlo para someternos a nosotros mismos en conciencia de eso, a los medios de gracia para que nuestras vidas sean ahora sí fortalecidas, pero ya no en mí que sea un toro, sino en mí como una torpe oveja. Y en la Escritura, hermanos, en prácticamente todos los evangelios, en todo el evangelio, somos comparados como ovejas, como débiles ovejas, y aún más, en esta ocasión nos dice el Señor, en medio de lobos. Acompáñenme a Mateo capítulo 10, versículo 16, para continuar la exposición que hemos estado haciendo de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10. La ocasión anterior vimos el verso 14 y 15 respecto a sacudir el polvo de nuestros pies. Dicen el versículo 16: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hasta allí.
Hermanos, en el imaginario colectivo del evangelicalismo triunfalista que piensa que somos fuertes, poderosos guerreros de Jehová, hermanos, esta metáfora que el Señor nos ofrece no es muy alentadora. Tal vez ellos preferirían que el Señor hubiera dicho: yo los envío como poderosos toros en medio de lobos. O que dijera: yo los envío como feroces tigres y leones en medio de los lobos. Así la cosa estaría un poco más equiparada, ¿no lo creen? Pero esa no era la intención del Señor. El Señor no buscaba con esto decirnos: hey, échale ganas, tú puedes. No, al contrario, el Señor está tratando de opacar todas esas ideas, esos pensamientos de yo puedo, yo soy fuerte, yo soy guerrero de Jehová, para decirnos: no, tú eres una oveja, eres una torpe oveja en medio de lobos. Impresionante es eso. En estas metáforas nuestro Señor Jesucristo nos está hablando claramente respecto al curso del caminar cristiano. Y lo que nos dice entonces no es muy alentador desde el punto de vista positivista y carnal de nuestra época. Pero con estas metáforas el Señor ya nos estaba anunciando dos cosas importantes a la vez. La primera es que nos estaba enseñando la incorporación del reino de Dios entre el mundo de tinieblas. Y la segunda, su inevitable interacción y convivencia. Nuestro Señor, como ya nos ha dicho a través de otras parábolas, nos está diciendo que el reino de Dios se instalará en este mundo, y como ya dijo en la parábola del trigo y la cizaña, no está diciendo este reino entonces será dominado por los cristianos. No, eso era lo que esperaban los judíos. Pero el Señor dice: no, el trigo estará entre la cizaña hasta el día de la siega. Así el Señor está diciendo también con esto: ustedes son las ovejas y ustedes estarán en medio de los lobos y van a tener que interactuar con ellos. Y también el Señor con esto nos está enseñando la realidad de que el Evangelio no tenía la intención de alcanzar a todos los seres humanos, sino solo a un pequeño puñado de ovejas. Que a la hora de ir y esparcir el Evangelio no tenía la intención de alcanzar a toda la raza humana, sino solo a aquellos a quienes Dios había querido salvar. De donde entonces entendemos que todas esas campañas de todo Guadalajara para Cristo, hermanos, son incompatibles con el propósito soberano de Dios. Nuestro Señor Jesucristo también buscaba advertirnos del gran y constante peligro al que estarían expuestos sus discípulos en medio de este mundo, descrito tal peligro como una oveja en medio de una manada de lobos. No pierdan de vista que nuestro Señor Jesucristo está enviando a sus discípulos. Ya les ha hablado sobre el efecto del Evangelio, las bendiciones del Evangelio, de que serían recibidos, cómo serían recibidos, y ahora les acaba de decir qué sucede cuando no son recibidos, y encima ahora les dice otra cosa: tengan en cuenta, ustedes están como como ovejas en medio de lobos.
Imaginen ustedes a una oveja en medio de una manada de lobos. Dice el Señor, pues así serán los cristianos en el mundo. Si un lobo es capaz de hacer daño a todo un rebaño de ovejas, imaginen un puñado de ovejas entre una manada de lobos, hermanos. Si un solo lobo es capaz de hacer daño a toda una manada, el pastor cuida a las ovejas del lobo, sí, de los lobos en ocasiones se dice, pero por lo general es uno el que se piensa, ¿no? Pero ahora el Señor está diciendo entre lobos en plural, entre una manada de lobos. Esto nos habla entonces del peligro al que los creyentes son expuestos en este mundo de tinieblas. Pero por otro lado, las ovejas, por su parte, son lo opuesto del lobo. Las ovejas son inofensivas. Las ovejas no son animales agresivos. Las ovejas no son animales rebeldes. No son animales peleoneros como las cabras. Si fuera un lobo contra un perro, pues tal vez ahí se agarran a mordidas, ¿no es así? Si fuera un perro o varios perros en medio de una manada de lobos, pues ahí se defienden, ¿no les parece? Si fuera hasta un gato montés, un felino o lo que fuera en medio de los lobos, medio se defienden, ¿no les parece? Pero la oveja no es agresiva. Las ovejas no son animales rebeldes ni peleoneros. De hecho, si ustedes han visto alguna vez cómo esquilan a las ovejas, hoy en día, hermanos, está ahí la oveja como si nada, llega el dueño y la agarra de una pata y la levanta y las cuelgan de una pata. Y están ahí colgadas de una pata mientras ellos los están esquilando con las maquinitas. ¿Y qué creen que anda haciendo la oveja? No hace absolutamente nada. Si usted y yo estuviéramos ahí colgados, ya estaríamos gritando, revolcándonos y como serpiente, dando vueltas por todos lados, ¿no es así? Pero la oveja es inofensiva. No es como una cabra. Si el Señor hubiera dicho, ustedes son como cabras en medio de lobos, pues la cabra tiene sus cuernos y le gusta andar cornando o dándose de topes. ¿No es así? Las cabras en ese sentido son bravas, no se dejan y siempre están peleando con otras. Pero el carácter natural de la oveja es dócil. La oveja es tranquila. La oveja, si así me entienden mejor, la oveja es dejada. La agarran, la mangonean, se la avientan por allá, la tumban y la oveja se deja. Ese es el carácter de una oveja. El carácter natural de una oveja. La conducta mansa y pacífica de la oveja hace que no se espere de ella que tienda a provocar conflictos o a producir una situación peligrosa. Si ven ustedes a un animal herido entre todos los demás, el último en el que van a pensar que lo hirió fue una oveja.
por su carácter y su docilidad. La oveja entonces no es peleonera, no se anda peleando con otros animales, no anda defendiendo sus derechos. Y las palomas, asimismo, son el emblema de la inocencia, de la sinceridad y de la paz. Así que, hermanos, imagínense la escena. Pero antes de que veamos la escena, hermanos, no quiero dejar pasar la oportunidad de hacerles ver cómo el carácter de la oveja, cómo las características de la oveja son principios de conducta que el Señor nos estableció para los cristianos. Sencillas metáforas en que los cristianos podemos reconocernos unos a otros. Ven ustedes a uno bravo, peleonero, que no se deja de nadie. Ay, vamos a tener que preguntarnos, ¿es una oveja o es un ocelote o es algún otro animal bravo? Porque las ovejas no son así. Las ovejas tienen un carácter dócil, tranquilo. Las águilas sí las podemos encontrar, tal vez luchando con otros animales por las presas, a los halcones o alguno de esas otras aves depredadoras. Pero ¿se imaginan a una paloma peleando como águila con la serpiente? Imaginen nuestro escudo nacional con una paloma y una serpiente. ¿Qué creen que va a pasar allí? Lo contrario, ¿no les parece? La serpiente sí es por sí misma un animal agresivo. Pero hermanos, preguntémonos a nosotros, ¿qué me caracteriza a mí? Mi carácter, mi conducta. ¿Cómo me ven los demás? ¿Como una oveja? ¿O como una cabra que no se deja y que siempre anda cornando a los demás? Porque las ovejas son pacíficas, las palomas son inocentes, son sinceras. Por ello son el símbolo de la paz. Y aún más, por ello, Dios en su providencia escogió que el Espíritu Santo fuera representado por una paloma. ¿Se fijan? Mas, ya que las ovejas son así, son dóciles, tranquilas, no son peleoneras, para que puedan andar en medio de lobos y aún así sobrevivir, nuestro Señor Jesucristo nos dice que entonces es necesario que sean prudentes como serpientes. Porque si la oveja, así como está en medio de una manada de lobos, se la van a devorar. Y dice el Señor, no les voy a cambiar su naturaleza y les voy a poner una naturaleza brava para que puedan defenderse y puedan las cosas equipararse y ustedes se puedan defender del mundo. No dice así. Sino dice, ustedes van a seguir siendo ovejas aún en medio de los lobos, solo sean prudentes. Él no está diciendo, ustedes van a tener que aprender las técnicas del lobo para defenderse. Ni dice, ustedes van a tener que aprender a morder al lobo
para defenderse. No, no dice así. ¿Me explico? De donde entendemos, hermanos, que el Señor no nos está mandando a que nosotros nos hagamos como el mundo en el trato del mundo para que entonces podamos obtener un resultado justo. Estamos tratando con el impío es tranza, es malvado, nos dice y qué debemos hacer para no salir perjudicados. ¿Hacer lo mismo que él? ¿Hacer trampa como él? ¿Hablar como él? ¿Actuar como él? No. El Señor no dice, así que conviértanse en lobos para fin de que puedan defenderse. No. Dice, sean prudentes. Pero esta prudencia de la que el Señor nos habla no es esa astucia maliciosa como la que el mundo despliega. No es esa astucia convenenciera, no es esa astucia ventajosa ni mal pensada, no es esa astucia injusta, no es esa astucia tranza y sucia. No. Pues el Señor, como les decía, no está diciendo, aprendan a jugar sucio para que puedan jugar bien en el terreno de los lobos. No, no dice así. Que a pesar de que estamos en medio de lobos, no debemos jugar el juego de los lobos, ni como los lobos. Pues la sabiduría del mundo, lo que el mundo llama astucia y sabiduría, se resume en la frase común de nuestro país de que el que no tranza no avanza. ¿Han oído eso? Para ellos esa es la sabiduría. Es esa astucia ventajosa de buscar cómo aprovecharse del otro, aún en el más pequeño negocio. Mientras que la sabiduría que viene de Dios es completamente diferente. Nos dice Santiago capítulo 3 versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. De manera que el Señor nos está diciendo, sí, ustedes van a estar en medio de lobos, en medio de gente malvada, en medio de gente maliciosa. Ustedes van a andar en medio de gente ventajosa, en medio de gente malvada, pero ustedes deben ser sabios y prudentes, pero no con la prudencia o lo que ellos llaman prudencia o sabiduría. Ustedes deben desplegar una sabiduría que viene de lo alto. Una sabiduría que es, dice Santiago 3:17, primeramente pura. Que obre con pureza. Una sabiduría que es pacífica. ¿Se fijan? Una sabiduría que es amable. Una sabiduría que es benigna, que hace el bien. Una sabiduría que es llena de misericordia y de buenos frutos. Sí, Él te va a jugar mal, pero tú no puedes jugarle mal. Tú tienes que ser astuto para que entonces no se aproveche de ti, porque alguno dirá, no, pues es que si no le juego igual que como me está jugando, entonces se va a aprovechar de mí y voy a perder. No, no se trata de eso. Para eso precisamente necesitamos la sabiduría que el Señor nos está diciendo. Van a estar en medio de lobos, así que necesitan ser prudentes como serpientes
Es decir, para no comportarse como ellos y para no terminar perjudicados, ustedes tienen que actuar con sabiduría y prudencia. En los jeroglíficos egipcios se usaba la serpiente como símbolo de sabiduría. Y así nuestro Señor Jesucristo también nos está dando esta misma figura de la prudencia de este animal, para que nosotros imitáramos su astucia y sabiduría. Pero obviamente, no como lo hacen los impíos, sino que nosotros seamos sabios puramente, que seamos astutos pero con pureza, que seamos astutos pero siendo pacíficos, astutos y amables, astutos y benignos. Seamos astutos y llenos de misericordia y fruto. Seamos astutos, pero sin hipocresía. Qué tremendo es eso, hermanos. Ese es nuestro trato en medio de los lobos. ¿Para qué queremos pues entonces esa sabiduría? La necesitamos para ser sabios y prudentes en nuestro trato con ellos. La razón de la sabiduría entonces es que podamos detectar y evitar el peligro. Estamos en medio de lobos y es necesario que seamos sabios y prudentes. ¿Para qué? Para detectar y evitar el peligro. Pues nos dice, miren el verso 17, Señor, ¿por qué nos dices que somos ovejas en medio de lobos y que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas? Pues nos dice el verso 17, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿Para qué necesitamos esta prudencia? Pues, dice el Señor, para cuidarnos de los hombres que siempre estarán buscando obstaculizar y exterminar la fe cristiana. El Señor aquí ya está anunciando, hermanos, el devenir de toda la iglesia a lo largo de la historia. Desde aquí el Señor está diciendo, tengan en cuenta, sean sabios, sean prudentes como serpientes. ¿Por qué? Porque los hombres los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Ustedes son las ovejas, no se les olvide. Así que vendrán los lobos y los tomarán y se los llevarán a los concilios y los van a azotar en sus sinagogas. Así que sean prudentes. ¿Para qué? Para detectar eso y evitarlo si es posible, y como vamos a ver, para que si ya están allí, entonces tengan astucia y sabiduría para hablar. Los concilios son esas reuniones de los dirigentes políticos de una nación o ciudad, pues nos dice, porque os entregarán a los concilios. Son esos políticos, dirigentes de una nación o de una ciudad. Lo que nos señala claramente, hermanos, la constante persecución que habrían de sufrir los verdaderos discípulos del Señor a manos de las autoridades gubernamentales de los países y de sus ciudades. Si el Señor nos está diciendo, aguas porque van a ser entregados a los concilios, el Señor ya nos está anunciando que los gobiernos estarán en contra de los cristianos. Que los gobernantes, los políticos y las autoridades estarán en contra de los cristianos. Prepárense, dice el Señor, porque las autoridades van a estar en su contra y van a estar generando leyes y cosas en contra de la fe y de la religión. Pero ustedes deben ser prudentes como serpientes en esas cosas, porque sufrirán tribulación. Hermanos, por lo general se tiende a pensar
o a esperar un tipo de tribulación donde andemos todos corriendo por nuestras vidas con un policía detrás. Pero la iglesia, hermanos, aunque sí ha sufrido esa clase de tribulación, ha sido atribulada a todo lo largo de la historia. ¿Y cómo es atribulada? Precisamente porque a través de los concilios de los hombres, de las autoridades, son llevados los creyentes y sus doctrinas y su fe, no solo a la crítica, sino a la censura y a la persecución. ¿Cómo somos o seremos perseguidos cuando, por ejemplo, este partido que ahora está en el poder federal ha propuesto una ley en la que pretende condenar con hasta 5 años de prisión lo que ellos llaman el discurso de odio? ¿Y qué es el discurso de odio para ellos? Todas las veces que ustedes hablen y digan que el homosexualismo es pecado. Para ellos eso es el discurso de odio. Y entonces cuando un predicador esté diciendo estas cosas conforme a lo que la Escritura enseña, ellos tendrán la libertad conforme a la ley de poder meterlo a la cárcel. Eso es persecución, hermanos. Eso es persecución a la iglesia. Y es algo literal, no debemos esperar, hermanos, que venga una bestiota así fea y que tome un gobierno mundial y que todas las naciones se hagan una sola, como muchos piensan o esperan, y que todos tengamos una sola moneda y que haya una bestiota que los gobierne a todos y entonces nos empiecen a perseguir. No, hermanos, ya hay persecución y la ha habido a todo lo largo de la historia de la iglesia. Y los gobiernos de izquierda son los que más propugnan por leyes en contra de la fe y del ejercicio de la religión, hermanos. Y el Señor dice, ustedes van a estar allí y yo no voy a evitarlo eso. El Señor no está diciendo, yo les voy a amarrar el hocico a los lobos para que no se los coman. No dijo así. No dice, ustedes estarán como ovejas en medio de lobos, pero no se preocupen, yo les taparé la boca como a los leones allá con Daniel en el foso. ¿Dijo así el Señor? No, que Dios le haya tapado la boca a los leones allá en el foso, en el caso de Daniel, fue una obra providencial de la soberanía de Dios y no debemos esperar, hermanos, que otra vez vuelva a suceder, así que no se lance al hábitat de los leones porque se lo van a tragar. Dios no prometió que sucedería eso cada ocasión o cada vez. Así que pues estamos siendo y seguiremos siendo, hermanos, perseguidos. Pero primeramente vamos y debemos reconocer que serán los hombres religiosos quienes procurarán también dañar a los discípulos de Cristo. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque la palabra griega que se tradujo como concilios aquí en nuestro texto es la palabra Sanedrín. Es la transliteración en realidad de la palabra Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Hermanos, como ustedes saben, el Sanedrín era el concilio o el consejo de los ancianos judíos. Y el Sanedrín o del Sanedrín, la cabeza del Sanedrín era el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? Y la palabra que terminó en nuestra versión como sinagoga es un señalamiento directo a la religión muerta y apartada de Dios, que dijo el Señor, los perseguirá y los castigará. Porque noten que no dice, les entregarán a los concilios y los van a azotar allá en la cárcel. No, sí va a suceder, pero en este caso está diciendo, ¿en dónde serán azotados? En las sinagogas.
en los centros de reunión religiosa. Pero noten que al ser una sinagoga, entonces nos está dando ya, hermanos, la idea de que se refiere a una religión muerta, apartada de Dios. Pues eso es lo que es el judaísmo y lo que era delante de la manifestación gloriosa del Mesías, de Cristo el Salvador. Pues ya que ellos no han creído en Él, entonces ellos se han convertido en una secta más, en una falsa religión. Y es en el lugar de las asambleas de las falsas religiones donde los verdaderos discípulos del Señor habrían de sufrir los mayores escarnios y dolores. En sus sinagogas os azotarán, dice. Algunos de los creyentes, al ser llevados a estos lugares, tendrán la oportunidad de comparecer ante las máximas autoridades por causa de Cristo y del Evangelio. Miren el versículo 18, nos dice: y ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Aquí ya no está hablando de las autoridades religiosas, aquí ya está hablando, ahora sí, de los gobernantes seculares, de los gobernantes y de los reyes. Y hasta allá, hermanos, el Señor nos está diciendo: ustedes son ovejas, y son ovejas en medio de lobos. No saquen de su mente la idea y la situación en la que alguna vez puedan encontrarse de estar ante las autoridades y ante los gobiernos. En otras palabras, si usted es cristiano, usted debe contemplar que existe la posibilidad de que alguna vez usted tenga que estar ante las autoridades para comparecer respecto a su fe. Y sobre todo con estas leyes que están viniendo y que están ahora condenando toda la expresión de la fe y de las doctrinas bíblicas. Ustedes no deben de quitarse de su mente la idea o la posibilidad de que algún día ustedes también podrán estar compareciendo ante el gobernador o en algún lugar con las autoridades a causa de nuestra fe. Pero esto no será con despropósito, sino con la plena intención de que testifiquen del Evangelio de Cristo y la fe cristiana, hermanos. Si seremos llevados ante los gobernadores y ante los reyes, no es porque la situación se le salió de control al Señor y que entonces nos llevaron y el Señor dijo: ay, ni me di cuenta, ya los atraparon. No, hermanos, por favor, el Señor está en control soberano y providencial de eso. Y si Él ha permitido que seamos atrapados o llevados ante esas autoridades, es porque Dios tiene un propósito, así que no se asuste. Si alguna vez le dicen: te vamos a llevar, vente para acá, hermanos, ustedes en vez de asustarse deben de preguntarse: oh, el Señor, ¿qué propósito tendrá con esto que está pasándome? Porque ya el Señor nos está diciendo que vamos a sufrir persecución de las autoridades por causa de nuestra fe. Y si el Señor tiene control de todo, entonces me están llevando bajo su control y autoridad. Y esto es, hermanos, no para que allí se acobarde y diga: no, sí, cierto, está bien, ya no voy a volver a hablar del Evangelio ni de la Biblia. No, sino para que testifique de Cristo ante esas autoridades. Esas autoridades necesitan escuchar, hermanos, el Evangelio. Necesitan escuchar la fe, porque la razón por la que ellos
emiten y proponen todas esas leyes injustas y malvadas es porque nunca en su vida probablemente siquiera han abierto la Biblia. No tienen ni idea de lo que dice, ni de quién es Dios. Tienen una idea de un Dios falso. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría tener la oportunidad de compartirle el Evangelio al gobernador de nuestro estado? ¿No les gustaría a ustedes, hermanos, eso? Que un día le tocara ahí en el camión a un lado del gobernador. Bueno, yo sé que ya saben que eso no va a pasar, ¿verdad? Bueno, en el avión es más probable, tal vez. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría tener la oportunidad de compartirle el verdadero evangelio al presidente de la Federación, de la República? De repente me ha tocado ver, hermanos, algunos aún creyentes que se toman una selfie con el presidente. ¿Se han visto eso? Oh, sí, creyentes, de los que tal vez algunos incluso conocen ustedes. Yo me pregunto, ¿le habrá compartido del Evangelio? Oiga, señor presidente, tengo algo que decirle. Deme por favor 10 minutos para compartirle. Ya no lo voy a molestar. Solo deme 10 minutos, le quiero decir algo. ¿Sí me explico? Pero en vez de eso va, oiga, no se toma una foto aquí conmigo. A eso va. Yo me pregunto si somos conscientes de qué somos, quiénes somos. Y como diría Richard Baxter, si no hacemos profesión pública de nuestra fe, entonces somos ateos prácticos. ¿Cuántos no nos gustaría tener la oportunidad de ser oídos en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores de la República, hermanos? Pero este privilegio se les concederá a algunos, solo a algunos. Y es un privilegio que llevará consigo varias cadenas y azotes. Desafortunadamente, hermanos, en la mayoría de las ocasiones en las que el Señor ha permitido a sus siervos tener que predicar el Evangelio a las altas autoridades, ha sido por las vías de las cadenas y de los azotes. ¿Por qué Pablo terminó predicando el Evangelio al rey Agripa? Que le dijo, por poco me persuades de hacerme cristiano. ¿Qué hizo Pablo cuando le tocó comparecer contra el rey y que le dijeron, a ver, Pablo, presenta tu defensa? ¿Qué dijo Pablo? No, yo no hice nada, déjenme ir libre, por favor, ándenle, les doy lo que quieran, ya déjenme ir. ¿Eso fue lo que hizo? No, él les habló del Evangelio, y les habló del Evangelio de tal manera que el rey Agripa le dijo, por poco me persuades de hacerme cristiano. Y el apóstol le contesta, quiera Dios que por poco o por mucho, todos ustedes sean hechos como yo, excepto estas cadenas. Es decir, le está diciendo, sean hechos cristianos como yo, pero que no estén encadenados como lo estoy yo. Pablo tuvo que llegar en cadenas ante el rey. A veces ese privilegio costará cadenas y azotes. Pero Dios está en control. Dios nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Y debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y
Qué bendición, hermanos, que a la hora de ser llevados a esos lugares, no tendremos que ser unos teólogos para dar una clase de testimonios gloriosos que dejen a todos impresionados. No, sino que la misma providencia de Dios, esa misma providencia que nos condujo a tales banquillos acusatorios, nos proveerá de aliento y de palabras para testificar de Él. Pues eso es lo que dice el verso 19. Miren, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Qué hermoso es el Señor. Él mismo nos ha llevado para allá, pero Él no nos ha dejado. Así que no debemos ir nerviosos pensando, ¿y qué le voy a decir? ¿Y cómo le voy a decir? Oh, yo quisiera que mejor hubieran traído al hermano fulano, él sí sabe hablar. ¿Sí me explico? No, hermanos, el Señor está diciendo, no, ustedes no se preocupen, Dios está en control de todo. Si ustedes fueron los que fueron llevados, es porque Dios determinó que fuera así, y es porque a ustedes Dios les dará las palabras para testificar de Él, no para pedir auxilio, para testificar de Él. Nosotros, hermanos, regularmente tememos cuando estamos solos, es decir, que nadie nos respalda o nos ayuda. Tememos cuando estamos por nuestra propia cuenta. Tememos cuando no hay nada en nuestros corazones también para testificar, ni el conocimiento de Cristo que transmitir. Pero el Espíritu que habita en el corazón de cada creyente le capacitará, es decir, le dará la capacidad para sostenerse en la seguridad de la roca que es Cristo. Y tomando las palabras de la Escritura que ha aprendido, le recordará las verdades bíblicas que ha de hablar. Así que, hermanos, no es que fuimos tomados al azar y que pues ahora qué vamos a decir. No, Dios ha determinado, si usted es llevado ante esos concilios, es porque Dios determinó que fuera usted y no el pastor o no alguien más. ¿Por qué? Dios es soberano y en sus sabios designios Él lo ha determinado así. Y el Espíritu de Dios que habita en usted le dará la gracia para sostenerse. Nosotros solemos temer cuando sentimos que estamos solos y que vamos, en este caso, a ser llevados a un lugar en donde pasaremos grande mal y sufrimiento, que estamos por nuestra cuenta. Pero si Dios determinó que nosotros compareciéramos de esa forma, hermanos, es porque Él nos habría de sostener. La razón de que los creyentes a lo largo de la historia, y sobre todo aquellos que fueron sacrificados, que fueron echados a los leones, que fueron quemados, la razón por la que ellos se sostuvieron no es porque eran guerreros poderosos de Jehová. La razón por la que ellos se sostuvieron era porque eran ovejas dependientes de Dios en medio de lobos rapaces. Era porque la gracia de Dios les sostuvo, porque recibieron para esa providencia para la que Dios les había mandado, recibieron una gracia especial para ser sostenidos.
Por eso los cristianos cantaban, hermanos, himnos cuando eran aún sacrificados, porque Dios da de su gracia. Dios no abandona a los suyos, y menos en esas circunstancias. Y esa gracia que es dada es para sostenerse en la roca que es Cristo. Y esa misma gracia es la que tomará de las cosas y enseñanzas de la Escritura que usted ha aprendido, se las recordará y le ayudará a hablar. Sí, usted tiene que usar de prudencia y sabiduría, pero el Espíritu es el que le dirigirá. Así pues, hermanos, la Escritura nos está enseñando que somos ovejas y que somos enviados en medio de lobos y que vamos a pasar dificultades y que por nuestra fe aún los gobiernos y las autoridades nos perseguirán y que nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Y no se trata de que vamos a temer por ello, pues hermanos, muchas de esas ocasiones, como vimos, serán oportunidades para testificar de Cristo a esas personas. Si nos hubiera gustado poder pararnos delante del Congreso a hablarles sobre Dios y la justicia de Dios, hermanos, probablemente nos sean dadas oportunidades, pero también es muy probable que sea en medio de cadenas, en medio de, ahora ya serían esposas y de soldados militares o policías. Que el Señor nos conceda de su gracia si alguno de nosotros somos llamados a testificar del Señor ante el mundo y los gentiles de esa forma, en el día en el que seamos llamados a hacerlo. Oremos, hermanos, al Señor.